Entró solo a la boda y se sentó en la última mesa del fondo, tal como había vivido durante años, en silencio, evitando, pasando desapercibido. Como padre soltero negro, Moisés se había acostumbrado a que miraran a través de él en lugar de mirarlo a él. Pero entonces, en una sala llena de parejas, una mujer se levantó de repente, cortando los susurros, y dijo algo que nadie esperaba. No lo miren a él, mírenme a mí. ¿Cómo cambió ese único momento todo para un hombre que había pasado años volviéndose invisible? Antes de continuar, déjenos saber desde dónde nos están viendo. Nos encanta ver hasta dónde viajan nuestras historias. El olor a aserrín se había convertido en la cosa favorita de Moisés en el mundo. No porque amara la carpintería más que cualquier otra cosa, sino porque el aserrín significaba soledad. Significaba su garaje un sábado por la mañana, el peso familiar de un bloque de lija en su palma, y la certeza de que nadie le haría preguntas que no quería responder. Pasó la mano por el brazo de la vieja mecedora que había estado restaurando durante 3 semanas. La madera estaba suave, casi lista. Podía tomarse su tiempo. Sin fecha límite, sin expectativas, solo él y la veta del roble hablando un idioma que no requería explicaciones. Este era el mundo que Moisés había construido para sí mismo en los últimos 8 años. Pequeño, tranquilo, controlado. Un mundo donde él decidía quién entraba y cuándo. Donde cada interacción tenía un comienzo y un final claros. Y donde nunca tenía que estar en una sala llena de parejas, preguntándose por qué todos seguían mirando al hombre que había venido solo. La puerta del garaje crujió al abrirse detrás de él, y la luz inundó el lugar junto con la voz de su hija. «Sé que la viste». Moisés no se dio la vuelta. Siguió lijando aunque la madera ya estaba lo suficientemente suave. «¿Viste qué?» La invitación en la encimera de la cocina, la que has estado fingiendo que no existe durante 2 semanas. Iris caminó alrededor del banco de trabajo y se paró directamente en su línea de visión. Tenía 14 años ahora, alta para su edad, con los ojos agudos de su madre y la mandíbula obstinada de su padre. En su mano, sostenía el sobre color crema que Moisés había estado ignorando estratégicamente cada vez que pasaba por la cocina. «Estoy ocupado», dijo. «Te estás escondiendo. Estoy restaurando una silla. Has estado restaurando esa silla desde antes de Navidad. Es febrero». Iris dejó el sobre en el banco de trabajo justo al lado de su bloque de lija. «Clinton se casa. Tu mejor amigo de la universidad. El tipo al que todavía le envías mensajes de texto cada víspera de Año Nuevo como un reloj». Moisés finalmente levantó la vista. «Ya no somos mejores amigos. La gente se distancia. La gente se distancia cuando uno de ellos deja de aparecer». Iris se cruzó de brazos. «¿Cuándo fue la última vez que fuiste a algún lugar que no fuera la ferretería o mi escuela?» Él no respondió porque ambos sabían la verdad. Moisés había perfeccionado el arte de rechazar invitaciones a lo largo de los años. Fiestas de cumpleaños, barbacoas en el vecindario, reuniones festivas, reuniones de exalumnos. Tenía una excusa para cada una, entregada tan suavemente que la gente finalmente dejó de preguntar. Era más fácil así, más fácil que entrar en una habitación y sentir el peso de las miradas curiosas, las preguntas susurradas que lo seguían como sombras. ¿Dónde está su esposa? Vino solo. Debe ser difícil criar a una niña solo. Pobrecito. Esas 2 palabras eran las peores. Pobrecito. Como si toda su existencia pudiera resumirse en una mirada de lástima y un movimiento de cabeza. Como si ser un padre soltero, un hombre negro navegando en espacios diseñados para parejas, lo convirtiera en algo para ser observado en lugar de alguien con quien convivir. Así que dejó de ir, dejó de ponerse en habitaciones donde se convertiría en el tema del comentario silencioso de otra persona. Era más fácil ser invisible por elección que ser invisible mientras estaba parado justo frente a la gente. «Papá», la voz de Iris se suavizó. «Ya confirmé tu asistencia por ti». La mano de Moisés se detuvo a mitad del movimiento. «¿Tú qué?» «La semana pasada encontré la invitación.
Entré a internet y dije que estarías allí. Iris, no puedes simplemente... Sí, sí puedo, porque tú nunca lo harás. Ella tomó el sobre y se lo tendió. Evitas todo porque tienes miedo de que la gente te mire. Crees que no me doy cuenta, pero lo hago. Me doy cuenta cuando estacionas lejos de la escuela para no tener que pasar junto a los otros padres. Me doy cuenta cuando inventas excusas para faltar a mis conciertos del coro, porque no quieres sentarte solo en el auditorio. Me doy cuenta de todo. Moisés dejó el bloque de lija. Sentía el pecho apretado, como siempre le sucedía cuando Iris veía demasiado. «¿Pero sabes qué más noto?», continuó ella. «Te miro todos los días, papá. Y nunca, ni una sola vez, me he avergonzado de ti. Así que tal vez sea hora de que dejes de avergonzarte de ti mismo». Ella colocó la invitación en su mano, se dio la vuelta y regresó a la casa. La puerta del garaje se cerró tras ella, dejando a Moisés solo con el olor a aserrín y el peso de las palabras de su hija. Miró el sobre. Clinton Mitchell y Cara Collins solicitan el placer de su compañía. La boda era el próximo sábado, a 7 días de distancia. 7 días para encontrar una excusa para llamar y disculparse, para explicar que surgió algo. Pero Iris ya había dicho que sí. Moisés caminó hacia el pequeño espejo colgado en la pared del garaje, el que usaba para revisar si tenía aserrín en el cabello antes de entrar. Miró fijamente su reflejo. 38 años, manos fuertes, ojos cansados. Un hombre que había pasado casi una década haciéndose cada vez más pequeño, hasta casi desaparecer por completo. ¿Es esto lo que su hija veía todos los días? Un padre que tenía miedo de existir en la misma habitación que otras personas. Pensó en la noche en que su esposa se fue, sin advertencia, sin explicación, solo una nota en la mesa de la cocina y un armario vacío. Iris tenía 6 años preguntando dónde había ido mamá, y Moisés no tenía respuesta para darle. Así que le dio todo lo demás en su lugar. Le dio estabilidad, rutina, un padre que siempre estaba allí cuando ella llegaba de la escuela. Le dio una vida que era pequeña pero segura. Y en algún momento del camino, se convenció a sí mismo de que pequeño era suficiente. Pero mirando la invitación en su mano, sintiendo el eco de las palabras de su hija en su pecho, Moisés se dio cuenta de algo. Iris no le estaba pidiendo que fuera valiente por sí mismo. Ella le estaba pidiendo que dejara de esconderse del mundo que ella algún día tendría que navegar sola. El lugar de la boda era exactamente el tipo de lugar que Moisés había evitado durante años. Candelabros dorados arrojaban una luz cálida sobre los manteles blancos. Flores frescas reposaban en jarrones de cristal en cada mesa. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en la esquina, mientras los invitados se mezclaban con copas de champán en la mano, riendo, tocándose los hombros, inclinándose el uno hacia el otro de la manera en que lo hace la gente cuando se pertenecen. Todos tenían pareja, un compañero, un acompañante. Moisés llegó 15 minutos tarde a propósito. Era una estrategia que había desarrollado a lo largo de los años para los raros eventos de los que no podía escapar. Aparecer después de la socialización, encontrar un asiento en el fondo, comer rápido, irse antes de que alguien notara que estaba allí. En el momento en que cruzó la puerta, lo sintió. Esa sensación familiar de ojos moviéndose hacia él, miradas rápidas seguidas de palabras susurradas. No podía escuchar lo que decían, pero podía imaginarlo. ¿Es ese Moisés? Pensé que Clinton dijo que nunca viene a nada. Está solo. Por supuesto que está solo. ¿No lo dejó su esposa hace años? Me pregunto qué pasó ahí. Moisés mantuvo la cabeza baja y se dirigió hacia el fondo de la sala. Había una mesa cerca de la salida de emergencia, medio oculta por una gran planta en maceta. Perfecto. Podía sentarse allí, ver la ceremonia, comer algo y escabullirse antes de que comenzara el baile. Arrastró una silla y se sentó, exhalando lentamente. 2 horas. Podía sobrevivir 2 horas. La salida de emergencia está a 12 pasos. Moisés levantó la vista. Una mujer ya estaba sentada en la mesa, con su silla orientada hacia la misma puerta que él había estado observando.
Ella no había estado allí hace un momento. O tal vez lo había estado. Y él había estado demasiado concentrado en su ruta de escape para notarlo. Los conté, añadió ella, no del todo sonriendo, pero tampoco frunciendo el ceño, solo constatando un hecho. A pesar de sí mismo, Moisés se rió. Salió áspero, sin práctica, como una máquina que no se había usado en meses. 12 pasos, es bueno saberlo. Imaginé que alguien debería hacer los cálculos por adelantado. La mujer giró su silla ligeramente hacia él. Tenía más o menos su edad, con el cabello natural recogido hacia atrás y ojos que parecían notarlo todo sin juzgar nada de ello. Soy Naomi, prima de la novia, la que nadie sabe qué hacer con ella en los eventos familiares. Moisés, amigo del novio, el que en realidad no ha hablado con el novio en unos 5 años. Naomi inclinó la cabeza. Entonces, ¿por qué viniste? Fue una pregunta tan directa que Moisés casi no respondió. Pero algo en la forma en que ella la hizo, sin pretensiones ni lástima, le hizo decir la verdad. Mi hija. Ella confirmó mi asistencia antes de que pudiera decir que no. La comisura de los labios de Naomi se elevó. ¿Cuántos años tiene? 14. Suena como si fuera la única persona en tu vida que no te dejará escapar. Moisés pensó en Iris parada en el garaje sosteniendo ese sobre como un arma. ¿Sí? Ella es molestamente buena en eso. Naomi asintió lentamente, como si esta respuesta satisficiera algo que se había estado preguntando. Mi madre es de la misma manera. Se niega a dejarme faltar a estas cosas. Dice que he pasado suficiente tiempo escondiéndome. ¿Escondiéndote de qué? Naomi miró hacia la multitud de parejas en la pista de baile. Luego volvió a mirar a Moisés. De ser la mujer que aparece sola, y tiene que explicar por qué ante las preguntas que la gente hace cuando creen que están siendo educados, pero realmente solo quieren saber qué te pasa. Moisés sintió que algo cambiaba en su pecho. Un reconocimiento, un alivio extraño e inesperado al sentarse frente a alguien que parecía entender exactamente lo que se sentía entrar en una habitación y convertirse en un signo de interrogación en la mente de todos. Planeaba irme después de los aperitivos, admitió. Naomi miró hacia la salida de emergencia. 12 pasos, te echo una carrera. Por primera vez en más tiempo del que Moisés podía recordar, no quería irse. No todavía. No mientras hubiera alguien en esta mesa que lo mirara como si fuera una persona en lugar de un problema. Hablaron durante los aperitivos, luego durante el plato de ensalada, luego durante el plato principal. Moisés no había tenido la intención de quedarse tanto tiempo. Su plan original había sido quirúrgico: llegar tarde, comer rápido, irse antes de que alguien pudiera acorralarlo con preguntas incómodas. Pero de alguna manera, entre las observaciones secas de Naomi sobre la tía de la novia, que seguía rellenando su copa de vino, y sus propias historias sobre los planes cada vez más elaborados de Iris para sacarlo de la casa, las horas se habían escapado. Se sentía extraña esta tranquilidad. Moisés no podía recordar la última vez que había tenido una conversación que no se sintiera como un trabajo. Con la mayoría de la gente, hablar requería una calibración constante. ¿Cuánto compartir? ¿Cómo desviar las inevitables preguntas sobre su esposa, su pasado, su vida? Pero con Naomi, no había nada de eso. Ella no preguntó dónde estaba su pareja. No ofreció la compasión que él no había solicitado. Simplemente le habló como si fuera una persona sentada al otro lado de una mesa, lo cual no debería haberse sentido extraordinario, pero de alguna manera lo hizo. Estaba en medio de describir la reacción de Iris a su intento de hacer pizza casera cuando lo notó. Un cambio en la habitación. Las mujeres de la mesa más cercana a ellos habían detenido su propia conversación y ahora estaban mirando, sin siquiera intentar ocultarlo. Una de ellas se inclinó hacia otra y susurró algo detrás de su mano. La segunda mujer miró a Moisés y a Naomi. Luego apartó la mirada rápidamente cuando se dio cuenta de que Moisés la había visto. La familiar opresión regresó a su pecho. Esa vieja sensación de ser observado, catalogado, discutido.
Han estado haciendo eso durante unos 20 minutos, dijo Naomi en voz baja. No había dejado de mirarlo, pero su voz había cambiado. Más suave ahora, más cuidadosa. Moisés se obligó a mantener su expresión neutral. ¿Haciendo qué? Mirándonos, hablando de nosotros. Naomi tomó su vaso de agua, pero no bebió de él. Puedo verlas en el reflejo de la ventana detrás de ti. Por supuesto que podía. Por supuesto que se había dado cuenta antes que él. Moisés se dio cuenta de que Naomi probablemente había estado rastreando las miradas desde el momento en que habían comenzado a hablar, archivándolas mientras lograba mantener una conversación como si nada estuviera mal. Porque para personas como ellos, esto era normal. La vigilancia, los comentarios susurrados, la sensación de que su presencia en una sala llena de parejas era de alguna manera una interrupción que necesitaba ser explicada. Probablemente debería... Moisés comenzó a empujar su silla hacia atrás. No tienes que irte. No me voy. Solo iba a... No terminó la frase porque no sabía cómo. Tomar un poco de aire. Encontrar el baño. Todas las excusas que había usado a lo largo de los años para salir de situaciones exactamente como esta. Naomi dejó su vaso. Yo solía hacer lo mismo. Cada vez que sentía que la gente miraba, encontraba una razón para desaparecer, tomar una copa, hacer una llamada telefónica, cualquier cosa para quitarme de su línea de visión. Moisés no dijo nada. Sus manos se habían cerrado en puños debajo de la mesa. Mi ex esposo solía decirme que estaba imaginando cosas, continuó Naomi, que estaba siendo paranoica, que a nadie le importábamos tanto como yo pensaba. Una pequeña y amarga sonrisa cruzó su rostro. Pero no me lo estaba imaginando. Solo era la única que prestaba atención. Las mujeres de la mesa de al lado estallaron en carcajadas. Una de ellas miró directamente a Moisés. Luego se volvió hacia sus amigas con una expresión que él reconoció. La misma mirada que había visto innumerables veces antes en conferencias de padres y maestros, supermercados, en cualquier lugar donde existía como un hombre negro soltero en espacios donde la gente esperaba que tuviera pareja. Curiosidad, lástima, juicio, todo envuelto en una mirada que duró menos de un segundo, pero que cargaba el peso de cada suposición que habían hecho sobre hombres como él. Estuve casada durante 7 años, dijo Naomi. Las palabras salieron firmes, como si las hubiera ensayado muchas veces. Con un hombre que se veía perfecto en papel, buen trabajo, buena familia, el tipo de persona del que tus parientes presumen en las fiestas. Moisés volvió su atención hacia ella, agradecido por algo en que concentrarse además de los ojos que podía sentir en la nuca. Pero todo el tiempo que estuve con él, me estaba encogiendo. Los dedos de Naomi trazaron el borde de su vaso de agua. Esa es la única palabra para describirlo. Cada año me hacía más pequeña, reírme más bajo para no avergonzarlo, tener menos opiniones para no empezar discusiones, usar lo que a él le gustaba, ir a donde él quería, convertirme en cualquier versión de mí misma que hiciera su vida más fácil. Ella miró a Moisés. Al final, ni siquiera podía recordar cómo sonaba mi propia voz, no la que usaba para sobrevivir a mi matrimonio, mi voz real. Moisés pensó en su garaje, el aserrín, el silencio que había cultivado tan cuidadosamente a lo largo de los años. Siempre se había dicho a sí mismo que estaba protegiendo a Iris, construyendo una vida estable para ella. Pero sentado aquí escuchando a Naomi describir su propio acto de desaparición, reconoció algo incómodamente familiar. Ambos habían aprendido a hacerse invisibles. Diferentes métodos, mismo resultado. ¿Cuándo te fuiste finalmente?, preguntó. Hace 3 años. Y honestamente, el final del matrimonio no fue la parte difícil. La parte difícil fue aprender a ocupar espacio de nuevo. Naomi hizo un gesto hacia la concurrida sala a su alrededor. Es por eso que vengo a estas cosas ahora. No porque las disfrute, sino porque cada vez que entro sola en una habitación, y no me disculpo por ello, me recuerdo a mí misma que tengo derecho a existir sin permiso. Antes de que Moisés pudiera responder, el micrófono al frente de la sala cobró vida con un crujido.
El maestro de ceremonias, un hombre alegre con un traje gris, lo golpeó 2 veces y se aclaró la garganta. Damas y caballeros, si pudieran prestarme su atención, por favor. Estamos a punto de comenzar los brindis, pero primero, quiero tomarme un momento para agradecer a todos por estar aquí esta noche, para celebrar a Clinton y Cara. La sala se calmó. Las parejas se movieron en sus asientos, orientándose hacia el frente. Moisés sintió que Naomi se tensaba a su lado. Ahora, sé que tenemos muchas parejas felices en la sala esta noche, continuó el maestro de ceremonias, sonriendo a la multitud. Pero también quiero dar un agradecimiento especial a todos los que vinieron solos. Ustedes almas valientes que aparecieron sin un acompañante, sentados en el fondo, probablemente ya planeando sus rutas de escape. Risas dispersas ondularon por la sala. Moisés sintió que se le caía el estómago cuando varias cabezas se giraron en su dirección, la mesa del fondo, la que estaba cerca de la salida de emergencia. Aquella donde las 2 personas solteras habían estado hablando toda la noche. «Los vemos», agregó el maestro de ceremonias con un guiño. «Y oye, tal vez para el final de esta noche no se irán solos. Nunca se sabe». Más risas. Alguien silbó. Moisés miró fijamente el mantel, deseando volverse invisible, disolverse en la tela de su silla y dejar de existir por completo. Los susurros en la mesa de al lado eran más fuertes ahora, sin siquiera molestarse en ocultarlo. «Ese es Moisés, ¿verdad? El amigo de Clinton. Pensé que nunca venía a nada. No pudo encontrar a nadie a quien traer. ¿Te imaginas? Escuché que su esposa lo dejó hace años. Simplemente se fue un día. Debe haber habido una razón, ya sabes. Pobrecito. Criando a una hija él solo. ¿Con razón se veía tan agotado? Pobrecito. Ahí estaba. La frase que Moisés había pasado 8 años tratando de dejar atrás. Las palabras que reducían toda su vida, todos sus sacrificios, todo su amor por su hija a algo pequeño, lamentable e inferior. Comenzó a levantarse. Se iría ahora, antes de los brindis, antes del baile, antes de que alguien más pudiera mirarlo y ver nada más que un problema que necesitaba explicación. Pero antes de que pudiera empujar su silla hacia atrás, Naomi se levantó primero. El movimiento fue lo suficientemente repentino como para que las mujeres de la mesa de al lado dejaran de susurrar. Algunas otras cabezas se giraron. Naomi no caminaba hacia la salida ni hacia el baño. Simplemente estaba parada allí, en medio de la recepción, mirando directamente a las mujeres que los habían estado observando toda la noche. Puedo escucharlas. Su voz no era fuerte, pero se transmitía clara y firme, imposible de ignorar. La sala se quedó en silencio. El maestro de ceremonias dejó de barajar sus notas. Clinton, sentado en la mesa principal con su nueva esposa, levantó la vista con confusión en el rostro. Naomi continuó. Puedo escucharlas mirándolo, hablando de él, decidiendo qué tipo de persona es basándose en el hecho de que entró aquí sin pareja. Una de las mujeres de la mesa de al lado abrió la boca como para protestar, pero Naomi no le dio la oportunidad. Así que, déjenme hacérselo fácil. No lo miren a él. Si necesitan a alguien a quien mirar fijamente, alguien de quien susurrar, alguien a quien compadecer para sentirse mejor con sus propias vidas, mírenme a mí. Ella abrió ligeramente los brazos como si se presentara para inspección. Yo también estoy aquí sola. Yo también estoy divorciada. Yo también soy la persona con la que no saben qué hacer en eventos como este. Así que si necesitan un objetivo, estoy justo aquí, pero déjenlo a él en paz. El silencio que siguió fue absoluto. Moisés no podía moverse, no podía respirar. Miró fijamente a Naomi, esta mujer que había conocido hace apenas 2 horas, que acababa de atraer todas las miradas de la sala hacia sí misma para quitarle el peso de los hombros. Nadie había hecho eso por él antes. Nadie se había puesto de pie en una sala llena de gente y había dicho, «Él no es el problema aquí. Yo no soy el problema aquí. La forma en que nos miran es el problema». Naomi volvió a sentarse. Sus manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba su vaso de agua, pero su rostro permanecía tranquilo,
desafiante. La sala volvió lentamente a la vida. El maestro de ceremonias se aclaró la garganta y se lanzó al primer brindis. Su voz, un poco demasiado alegre, un poco demasiado ansiosa por dejar atrás lo que acababa de suceder. Las conversaciones se reanudaron en otras mesas. Aunque Moisés notó que las mujeres que habían estado susurrando ahora miraban sus platos en silencio. Clinton apareció en su mesa, con el rostro mostrando una mezcla de preocupación y vergüenza. Moisés, lamento mucho si alguien te hizo sentir incómodo. Está bien, dijo Moisés, aunque las palabras salieron ásperas. No tenía idea de que la gente estaba... Quiero decir, no escuché lo que decían, pero claramente algo. Clinton se pasó una mano por el cabello. Mira, debería haberte llamado más. Después de todo lo que pasó con tu esposa, simplemente no sabía qué decir. Y luego pasó el tiempo y... Clinton. Moisés miró a su viejo amigo. Realmente lo miró por primera vez en años. Está bien. Vuelve con tu novia. Disfruta de tu noche. Clinton vaciló, claramente queriendo decir más, pero finalmente asintió y se retiró a la mesa principal. Moisés se volvió hacia Naomi. Ella todavía sostenía su vaso de agua, aún sin beber de él. De cerca, podía ver que sus manos no habían dejado de temblar. No tenías que hacer eso, dijo él en voz baja. Lo sé. Te convertiste en un blanco. He sido un blanco toda mi vida. Naomi finalmente dejó el vaso. Simplemente me cansé de fingir que no podía ver a la gente apuntando. Moisés la miró fijamente por un largo momento. Luego miró hacia la salida de emergencia. 12 pasos. Podía estar fuera de allí en menos de 30 segundos. De vuelta a su auto, de vuelta a su garaje, de vuelta al pequeño mundo seguro que había construido donde nadie podía mirarlo y hacerlo sentir menos que nada. Pero si se iba ahora, Naomi se quedaría sentada aquí sola. La mujer que acababa de recibir una bala por él se quedaría enfrentando las consecuencias por sí misma. Y peor que eso, si se iba, les estaría dando la razón a todos. Sería exactamente lo que pensaban que era. Un hombre que no podía soportar ser visto. Un hombre que huía, en el momento en que las cosas se ponían difíciles. Un hombre que había pasado tanto tiempo siendo invisible, que había olvidado que tenía derecho a existir. Puedes irte si quieres, dijo Naomi como si leyera sus pensamientos. No hice eso para mantenerte aquí. Lo hice porque estoy cansada de ver que traten a las personas como si estuvieran rotas, solo porque están solas. Moisés miró la salida, luego a Naomi, luego a la sala llena de parejas que ya habían pasado al siguiente tema de conversación, habiendo olvidado ya la breve interrupción en la mesa del fondo. Tenía una elección que hacer. El teléfono de Moisés vibró en su bolsillo. Casi lo ignoró. Su mente todavía daba vueltas por lo que acababa de suceder, por el silencio que había seguido a las palabras de Naomi, por la elección que se sentaba frente a él como una puerta cerrada, de la cual no estaba seguro de tener la llave para abrir. Pero el teléfono vibró una y otra vez. Lo sacó, y vio el nombre de Iris en la pantalla. 3 mensajes en rápida sucesión. El primero decía: «Papá, sé que probablemente planeas irte temprano. Siempre lo haces». El segundo: «Pero antes de que te vayas, necesito que recuerdes algo». El tercero era más largo. Moisés tuvo que desplazarse para leerlo completo. «Cuando tenía 8 años, me llevaste a mi primera reunión de padres y maestros tú solo. Recuerda, te quedaste afuera de la puerta del aula como por 10 minutos porque tenías miedo de entrar solo. Te observé a través de la ventana. Seguías mirando a todos los otros padres entrando con sus parejas y podía notar que querías irte, pero luego respiraste hondo y entraste de todos modos. Y cuando la maestra preguntó: «¿Dónde están los padres de Iris?», levantaste la mano y dijiste: «Estoy justo aquí». Nunca olvidé eso. No porque fueras valiente, sino porque no huiste. Por favor, no huyas esta noche tampoco». Moisés leyó el mensaje 3 veces. Su visión se nubló y tuvo que parpadear con fuerza para aclararla. Recordó esa noche,
las luces fluorescentes del pasillo de la escuela primaria, el sonido de parejas felices charlando mientras pasaban junto a él hacia el aula, el peso de ser el único padre soltero en un mar de familias completas. Recordó estar parado afuera de esa puerta, diciéndose a sí mismo que sería más fácil simplemente irse a casa, enviar un correo electrónico a la maestra más tarde, encontrar cualquier excusa que le evitara entrar en una habitación donde todos lo mirarían y se preguntarían qué le pasaba, qué le había pasado a su esposa, por qué no podía mantener unida a su familia. Pero Iris había estado dentro de esa aula. Iris lo había estado esperando, y al final, eso era lo único que importaba. Había entrado. Había levantado la mano. Había dicho, «Estoy justo aquí», con una voz que no temblaba, aunque todo dentro de él estaba temblando. Y después, cuando caminaban de regreso al auto, Iris había deslizado su pequeña mano en la de él, y le había dicho, «Fuiste el único papá que vino solo». Creo que eso es realmente genial. No avergonzada, no apenada, orgullosa. Ella había estado orgullosa de él. Moisés levantó la vista de su teléfono. La recepción continuaba a su alrededor. Las parejas se dirigían a la pista de baile mientras comenzaba a sonar la primera canción lenta. Las mujeres que habían estado susurrando antes evitaban cuidadosamente el contacto visual con cualquiera en la mesa del fondo. Naomi lo observaba con una expresión que él no podía descifrar del todo. Paciente, curiosa, esperando ver qué haría a continuación. «Mi hija», dijo Moisés, levantando el teléfono. «Ella acaba de recordarme algo que olvidé». «¿Qué es eso?» «Que ella me ha estado observando toda su vida, y la versión de mí de la que está más orgullosa no es la que se esconde, es la que se presenta de todos modos». Naomi asintió lentamente. Chica lista. Demasiado lista. Moisés volvió a guardar el teléfono en su bolsillo. Lo sacó de su madre. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y por un momento, Moisés se congeló. Nunca hablaba de su exesposa, nunca la mencionaba en una conversación casual. Pero de alguna manera, sentado allí con Naomi después de todo lo que había sucedido, la referencia no se sentía como una herida reabierta. Simplemente se sentía como un hecho, parte de su historia, parte de quién era. Tomó aire. Luego miró a Naomi y dijo algo que no había planeado decir. «Gracias, no por defenderme. Quiero decir, sí, por eso también, pero también por mostrarme algo». «¿Qué te mostré?» «Que ser visto no tiene por qué ser un castigo». Moisés hizo un gesto hacia la sala a su alrededor. «He pasado 8 años tratando la visibilidad como una condena. Como si la gente me mirara, solo verían lo que falta, la esposa que se fue, la pareja que no tengo, las piezas de mi vida que no encajan en la imagen que todos esperan». Sacudió la cabeza. «Pero te paraste frente a todas estas personas y no te disculpaste por existir. No te encogiste, simplemente dijiste, aquí estoy. Y retaste a cualquiera a tener un problema con eso». La expresión de Naomi se suavizó. «Me tomó 3 años después de mi divorcio aprender a hacer eso. Y honestamente, la mayoría de los días todavía lo estoy averiguando». «Bueno, estás más adelantada que yo». Moisés empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. No hacia la salida esta vez, sino hacia el centro de la sala. Naomi lo miró. «¿A dónde vas?» «No estoy seguro todavía, pero estoy cansado de sentarme en el fondo». Dio un paso alejándose de la mesa, luego otro. La salida de emergencia todavía estaba a 12 pasos en la dirección opuesta, pero por primera vez en toda la noche, Moisés no estaba contando. La pista de baile estaba llena de parejas balanceándose al ritmo de una canción lenta que él no reconocía. Moisés se detuvo en el borde, sin unirse del todo, pero sin esconderse tampoco, simplemente parado allí, presente, visible. Sintió a Naomi llegar a su lado antes de verla. Ella no dijo nada, solo se paró junto a él, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran, mirando en la misma dirección. No estaban bailando, no se tomaban de la mano.
Eran solo dos personas que habían pasado años haciéndose pequeñas, paradas en medio de una habitación y ocupando espacio. Al otro lado de la pista de baile, Clinton cruzó miradas con Moisés. El novio sonrió, una sonrisa real esta vez, y levantó su copa de champán en un pequeño saludo. Moisés le devolvió el gesto con la cabeza. ¿Crees que esta noche cambia algo?, preguntó Naomi en voz baja. Moisés consideró la pregunta. No lo sé, pero por primera vez en mucho tiempo, no quiero desaparecer. Ese es un comienzo. La canción cambió a algo más rápido, pero ninguno de los dos se movió. Se quedaron en el borde de la pista de baile, observando cómo se desarrollaba la celebración a su alrededor. Ya sin intentar esconderse de ello, Moisés sacó su teléfono una vez más y escribió un mensaje a Iris. No huí. Te contaré al respecto cuando llegue a casa. Te quiero. La respuesta llegó casi al instante, como si ella hubiera estado esperando junto a su teléfono toda la noche. Sabía que no lo harías. Moisés sonrió. Se sentía extraño en su rostro, como un músculo que no se hubiera usado en meses, pero también se sentía correcto. Volvió a guardar el teléfono en su bolsillo y miró hacia la sala llena de gente. Todas estas personas, todas estas parejas, todas estas vidas cruzándose por una noche. Y en algún lugar en medio de todo ello, un hombre que había pasado 8 años siendo invisible, finalmente se estaba permitiendo ser visto. No porque alguien le hubiera dado permiso, no porque el mundo se hubiera vuelto repentinamente más amable, sino porque una niña de 14 años se había negado a dejarlo esconderse, y una extraña se había puesto de pie en una sala llena de gente y había dicho, «Mírenme a mí», para que él no tuviera que cargar solo con el peso de las miradas de todos. A veces eso es todo lo que hace falta. Una persona que se niega a dejarte desaparecer. Un momento que abre la puerta detrás de la cual te has estado escondiendo. Y entonces la elección es tuya. Quedarte en las sombras o dar un paso hacia la luz y ver qué sucede después. Moisés respiró hondo. Dio un paso adelante.